Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Qué bueno verlos por aquí de nuevo. Y hoy, bueno, hoy tengo una persona muy especial porque es una de mis dos mentoras con las que vengo trabajando y de verdad que es un placer enorme. Hola, Laia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí feliz de acompañarte en este ratito de charla. Qué bueno, Laia. Estamos por aquí porque escribiste un libro, obviamente. Sí. Entonces, contanos un poquito sobre tu libro. Pues te voy a contar el porqué de mi libro. El porqué de Oh, mi libro fue porque hubo un momento, esto es un libro que yo escribí de mi anterior negocio, cuando yo me dedicaba a trabajar la resolución de conflictos entre padres e hijos. Y hubo un momento en ese proceso que yo trabajaba con mis clientas que había como un batiburrillo en mi cabeza que me impedía explicar cómo trabajaba yo con mis clientas, ¿no? Es decir, cómo yo trabajaba con las familias de mi comunidad esa resolución de conflictos. Porque yo iba explicando en redes sociales pues, qué es lo que yo hacía con mis hijos, con mis 3 hijos, cómo yo resolvía esos problemas, pero nunca había explicado ni por qué lo había hecho, ni por qué yo hacía las cosas como las hacía, ni qué impacto tenía en mis clientas el hecho de yo haber vivido todos esos procesos y de haber puesto en práctica esos conocimientos en mi propia familia, ¿no? Y, y recuerdo que una vez una de mis clientas me dijo, ostras, estaría genial, Laia, que todo esto que nos cuentas, todas estas experiencias personales que tú luego nos transmites en las clases, en las sesiones individuales, en la comunidad, lo pusieras por escrito, porque sería una forma de que nosotras pudiéramos entender cuál ha sido tu proceso desde que tú iniciaste este proceso de crecimiento personal, que te planteaste ayudar a las familias hasta que tú realmente estás ayudando a las familias, ¿no? Y yo, este fue el planteamiento que me hicieron y mi reacción fue, ¿yo escribir un libro? ¿Qué me estás contando? ¿Yo escribir un libro? ¿Pero qué me dices? Yo ¿quién soy para escribir un libro? Si yo no he escrito nunca en mi vida más de 10 hojas seguidas, que se me da muy mal escribir, atentas a esto, porque luego me dediqué a la escritura persuasiva. Pero bueno, a mí se me da fatal escribir. ¿Cómo narices voy a escribir un libro? Y así este fue el inicio. El inicio de mi emprendimiento fue la petición de una de mis clientas de poner orden a lo que yo trabajaba ya con ellas. Y mi principal bloqueo es ¿quién soy yo para escribir un libro? No el sé si famoso esto, síndrome no sé del si impostor. esto, sí, no sé, supongo que esto tú estás muy acostumbrada, ¿no? En tus clientas. Tal cual, tal cual. Me dicen que tengo que escribir, pero ¿y yo quién soy para esto? Sí, tal cual, Sí, tal sí, cual. fíjate que fue después, cuando ya me habían hecho esta petición, que yo no le hice caso en un principio. Yo dije, no, no, o sea, yo estuve pues tranquilamente meses, 2 o 3 meses, que ahí se quedó aparcada la idea y a mí no se me incendió la bombilla que realmente tenía que escribir. Fue después, cuando yo empecé a trabajar estrategias de marketing, que descubrí el cómo ayuda a posicionarte la escritura de un libro. Entonces ahí fue cuando dije, anda, mis clientas me lo están pidiendo y encima mis mentoras de marketing me están diciendo que también lo tengo que hacer, pues quizá me lo tendría que plantear seriamente esto de escribir un libro. Pero tardé 2 o 3 meses en dar ese primer paso, ¿eh? Pero ese entonces fue el empujoncito El final. empujón final. Sí, 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 sí. Qué bueno. El empujón final fue que las mentoras que yo tenía de marketing en ese momento habían escrito unos libros y nos mostraron cómo se habían posicionado en los dos nichos en los que ellas estaban trabajando, cómo se habían posicionado gracias a la escritura de los libros. Entonces ahí es como uní ostras, mis clientes me lo están pidiendo, mis mentoras me están diciendo que esto me va a ayudar a vender más, pues voy a tener que enfrentarme a la escritura de un libro. ¿Y cómo fue entonces ese enfrentarse a la escritura del libro? Pedir ayuda, yo pedí ayuda, o sea, yo lo tenía clarísimo, yo pedí ayuda. Yo en mi caso me apunté a una formación, en mi caso fue una formación con una persona que lo que me hizo es, lo que trabajas tú con las clientas, lo que me ayudó es a planificar la escritura de ese Claro. libro. Yo lo que para mí vio la luz, o lo que me hizo ver la luz es entender
qué estructura tenía que tener mi libro, por dónde tenía que empezar, dónde tenía que terminar y qué tenía que ocurrir en medio, ¿no? Entonces, el primer paso, yo fui a pedir ayuda y decir, quiero escribir un libro, nunca he escrito un libro, se me da fatal escribir, no sé ni por dónde escribir. O sea, mis ideas están en mi cabeza, hechas un ovillo de lana, o sea, un ovillo enredado, una maraña de información, y yo esto no sé cómo trasladarlo a un orden escrito, ¿no? Con sus capítulos, con sus apartados, que tenga sentido, que haya un inicio y un final, no tengo ni idea, ¿no? Y entonces, gracias a esta persona, lo primero que hicimos fue ponerle orden a esas ideas. Yo creo que eso fue imprescindible. Sin esa ayuda inicial, yo jamás hubiera sido capaz de superar el reto de escribir un libro. Ya no digo de escribirlo, sino de superar el reto de empezar. Ese es el paso más difícil. Claro, y entonces con esa planificación ya seguiste sola después escribiendo. Yo tenía reporte con esta persona a la que yo pedí ayuda, que luego se convirtió en mi clienta, por cierto. Qué sí, bueno. sí. Con esta persona yo iba haciendo reporte. Yo tengo que reconocer que me hubiera ido muy bien tener un trabajo más personalizado. Claro. Sí, pero sí que me iba reportando. Digamos que trazamos un plan de los capítulos que tenía que tener el libro y yo iba reportando con esa persona. Le digo, pues he escrito la primera parte, me bloqueo aquí, me bloqueo allá. Entonces ella no me lo corregía, ella tampoco ella no lo leía, no lo corregía, porque ese servicio que yo había contratado no incluía todo esto, ¿vale? Que era lo que realmente ahora, después de haber pasado por el proceso, me hubiera ido muy bien. Yo creo que la calidad del libro hubiera sido muchísimo más buena si yo hubiera contratado ese servicio de mentoría personalizada. Esto era una mentoría grupal, ¿no? Ahí estábamos muchas personas escribiendo ese libro. Entonces, para mí era, pues eso, una vez le pusimos orden, yo me iba reportando. Entonces, a la que yo me bloqueaba, pues me hacía 4 preguntas para que yo me desbloqueara y pudiera continuar. Y sí, bueno, pero tuviste también esa ayuda mientras tanto. Que también sí, porque los bloqueos aparecen, ¿no? En el proceso de escribir un libro, en mi caso era frases que a mí me saltaban, luego ahora explico el contexto en el que lo escribí porque realmente fue durillo, era en plan, esto es una mierda, esto no le va a interesar a nadie, lo que yo cuento no tiene sentido, aquí, pues, lo que yo explico pues es una mierda pinchando un palo, o sea, mis mensajes eran pues eso, de impostora total, ¿no? ¿Quién soy yo para escribirlo? Claro, súper negativos además. Totalmente. ¿Y qué pasó al final de la escritura? ¿Realmente te sentiste orgullosa del libro al final? La sensación es indescriptible. Es decir, cuando vienes, yo era la primera vez que escribía un libro, ¿de acuerdo? Justo empezaba mi negocio. Yo tenía una impostora muy arraigada en mí, ¿no? Yo había trabajado siempre por cuenta ajena, yo era maestra, funcionaria, o sea, lo de liderar un negocio me quedaba muy lejos, había empezado a vender mis formaciones y tal. Y para mí, escribir un reto sobre algo que yo estaba haciendo y nadie más hacía, ¿no? Era como, para mí era algo muy gordo. Es decir, he puesto sobre papel algo que yo estoy haciendo con mis clientas, le voy a poner un título que es mío con mi nombre firmado debajo. Es decir, ver la portada del libro, ver la portada del libro con tu nombre firmado allí diciendo, es que esto lo he escrito yo y solamente yo. Y puedo decir, esto es lo que yo trabajo con mis clientas, es brutal. O sea, la sensación de triunfo, de poderío, vamos a llamar así, la sensación de poderío. La autoestima se va, pero al cielo. Claro, que te tienes arriba, es decir, he escrito un libro. Claro, eso, he escrito un libro. Tú puedas pensar, mira, Laia, tía, hoy en día todo el mundo puede escribir un libro. Ya, sí, todo el mundo puede, pero ¿todo el mundo lo hace? No. Hay un porcentaje muy pequeñito del que realmente lo termina. Claro. Porque muchos lo comienzan, pero no lo terminan y mucho menos lo publican. Totalmente. Entonces, además en mi caso fue tiempo récord. Y en la situación de ser madre de 3 criaturas que yo iba escribiendo, yo el libro, luego te explicaré más detalles, el libro lo tenía en mi teléfono con una aplicación de escritura en la que yo tenía los capítulos por orden, tenía mis anotaciones y por dictado de voz
mientras esperaba a mis hijos entre cambio de extraescolar y extraescolar, yo soy madre de 3 y me Buenísimo. encargaba de los niños, yo iba escribiendo, o sea, lo que eran los borradores de los capítulos, en mi teléfono, en la calle, escribiendo por dictado de voz. Qué ¿De acuerdo? O sea, bueno, no conozco esa aplicación. ¿Cuál es? ¿Te acordás? bueno, mi teléfono es no, Evernote. Yo utilizaba Evernote, que Ah, tenía las carpetas, y es una aplicación que ya no utilizo, sí, por carpetas, y tenía una opción que era dictado en los mismos editores de texto del teléfono, la mayoría te puedes dictar por voz, ¿ok? sí, claro. Pues Hoy en día es sí. tu editor de texto, dictas por voz y allí iba escribiendo todo lo que evidentemente luego, pues y cuando llegaba a casa, releía y modificaba y añadía y quitaba y tal. Pero esa fue, y siempre digo, yo pude escribir un libro porque tenía un teléfono en la mano y me marqué como objetivo que yo cada semana tenía que haber escrito X cantidad de palabras. Y la única forma viable de encontrar tiempo para poder escribir ese libro era mientras yo me esperaba, pues eso, que iba, yo recuerdo, tengo una imagen mental de mi hijo, esperaba a mi hija salir de teatro, ¿vale? Y afuera en la calle había una especie de rampa donde mi hijo de 2 años hacía la croqueta, se pasaba media hora haciendo la croqueta por el suelo, mientras yo con Claro, el teléfono iba explicando las cosas en cada uno de los capítulos. O sea que yo siempre digo que poder se puede, exacto. poder se puede. Y además eso es buenísimo porque aprovechaste lo que normalmente son tiempos muertos, que bueno, uno está Totalmente. esperando y además por ahí se aburre o lo que sea, y al contrario, hiciste un uso excelente de esos tiempos. Bueno, es que con el tiempo que yo tenía era la única forma. O sea, yo lo que quiero explicar con esto es la mejor forma esta de escribir un libro, pues no lo sé, es la que yo tenía a mi Es disposición. claro, una de Exacto, tantas, exacto. exacto, es una de tantas. Yo lo que sí que quiero transmitir con esto es que yo sé que escribir un libro genera muchas resistencias, ¿no? Sobre todo personas como yo, que nunca habíamos escrito nada y no nos considerábamos ni escritoras ni personas con habilidad para escribir, terminas escribiendo un libro porque te lo marcas como objetivo inamovible, ¿no? Es decir, mi negocio necesita un libro, yo tengo los conocimientos, no tengo la habilidad para escribir, pero estoy segura que con determinación, trabajo y sacando el tiempo de donde sea, lo voy a conseguir, ¿no? Esa determinación porque sabes que eso te va a aportar un beneficio y lo quieres en tu vida, pues yo me hizo a mí posible escribir un libro. Es mi primer libro. Luego tengo un cuaderno, que ese ya fue mucho más sencillo, un libro cuaderno relacionado también con la temática de mi primer negocio, que ese ya fue más fácil porque fue una recopilación de materiales que yo había ido acumulando y sencillamente fue ponerle orden. Pero sí, Claro, y seguro. además ya traías la Sí, experiencia del primer sí, libro. sí, sí. Ahora, hablando del primer libro nuevamente, ¿cuánto tiempo te llevó desde que dijiste, bueno, sí, lo voy a escribir, hasta que se publicó? 4 meses. ¡Wow! Súper rápido. ¿Y cómo fueron las correcciones? Yo pedí una corrección, o sea, cuando yo tenía digamos, el borrador hecho y una primera corrección hecha por mí, yo lo envié a corregir lo delegué la corrección en una chica que se encargaba de hacer esto. Y es verdad que yo hice, por eso digo que no tuve el acompañamiento que yo hubiera necesitado, porque la corrección que me hizo fue más ortográfica y de estilo que no de contenido en sí. Yo ahora cuando releo este libro pienso, hostia, aquí hay cosas mejorables, ¿no? Aquí hay cosas que si hubiera tenido ese acompañamiento me hubieran detectado esa idea Claro, que se repite, esa parte que falta profundizar o ese hilo que te ha quedado, ese cabo suelto que dices, pues de aquí tendrías que haber pues quizás generado un capítulo más. Claro, eso es lo que yo no tuve, que es lo que te digo, si yo hubiera tenido una mentoría personalizada, ese libro hubiera sido muchísimo más potente de lo que es hoy en día. O sea, yo estoy satisfecha de haber escrito un libro por el hecho de haber superado ese reto,
pero me quedo con la espinita clavada que podría haber sido un libro muchísimo más bueno, ¿no? Si yo hubiera contado con la ayuda profesional de alguien que me hubiera revisado no el estilo, la ortografía, sino No, 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 la el, sustancia del el libro, contenido, el exactamente. Sí, contenido en sí. Sí, sí, es sí. parte de lo que hago yo, exactamente. Que Sí, además me eso. encanta. Claro, Y yo creo que es ahí exacto. que ya está, ¿no? Era yo, en ese momento yo estaba muy satisfecha, ¿eh? Estaba muy satisfecha porque para mí el bloqueo principal fue superar la barrera de escribir un libro. En Claro, este por caso, supuesto. pues misión cumplida. Pero ahora con tiempo, o sea, que lo ves con perspectiva y dices, ostras, yo este libro pues podría haber sido muchísimo mejor, este libro, porque el conocimiento estaba, pero me faltaba la experiencia, la expertía de alguien que sabe cómo un libro puede enganchar de principio a fin, ¿no? Bueno, siempre se puede mejorar, ¿eh? De hecho, yo estoy haciendo eso Sí, con uno de mis es libros, verdad. Sí, que sí, lo sí. estoy reescribiendo, tal cual, tal cual. Y entonces, en realidad tu obstáculo quizás más importante fue vencer el síndrome de la impostora. Fue vencer el síndrome de la impostora y poner orden a la información, ¿vale? Porque el síndrome de la impostora no estaba tanto en los conocimientos que yo tenía, que de eso yo estaba segura porque ya pues llevaba un año ya trabajando en mi negocio, ya había trabajado con clientas, me habían dado feedback, la gente estaba súper contenta y emocionada con lo que hacíamos, con lo que hacían conmigo, ¿no? Con los resultados que obtenían conmigo. Entonces yo sabía que mis conocimientos eran buenos, que era lo que yo Claro, quería transmitir en el libro. Era más el síndrome de la impostora de quién soy yo para para escribir. escribir un libro, ¿vale? ¿Y cómo narices escribo yo un libro si no sé por dónde empezar, ¿no? Claro, Entonces, eso el sí. síndrome de la impostora no tanto en mi trabajo, sino como escritora. Parece que no sé si me explico, ¿eh? No sé Sí, si sí, sí, queda total, clara la total. diferencia. Joder, es que poner tu nombre, la autoría a un título, a mí se me hacía como muy grande, ¿no? Eso por un lado, la impostora en ese sentido. Quizás el darme la autoría o la autoridad que implica el tener un libro escrito. Y por otro lado, el caos, porque yo soy caótica mentalmente, yo soy una gran conectora de ideas, tú que trabajas conmigo sabes que yo soy una gran conectora de Sí, ideas, sí. mi cerebro es feliz conectando ideas, pero poniendo orden es un desastre. Entonces, Claro, además imagínate, va muy rápido, entonces la sí, sí, escritura va sí, más lenta. por supuesto, pues imagínate, ¿no? O sea, todas las ideas dando vueltas por mi cabeza, uniéndose y creando nuevas ideas de forma constante, ¿cómo narices yo iba a plasmar eso en un orden, ¿no? En un orden escrito? Entonces ese fue el desafío, pero bueno, que ese tenía claro que el de la impostora, y es que las impostoras siempre les he dicho, está muy bien, estás aquí, pero lo siento mucho, o sea, yo voy a seguir adelante, o sea, que en el momento que yo tuve claro que se tenía que escribir un libro, a la impostora cada vez que aparecía le decía, de acuerdo, pero es que lo voy a hacer igualmente, o sea, que te apartas, y claro que cuando no sabes hacer una cosa, pide ayuda. Si quieres obtener resultados, pide ayuda. Y eso es lo que hice, invertí en ayuda. Tal cual, tal cual. ¿Y cómo fue el tema de la publicación? ¿Pensaste en algún momento en una editorial? ¿Solo No, autopublicación? ¿Cómo te manejaste? autopublicación. Bueno, Ok, porque en este caso yo sí que estaba bien asesorada, que tanto mis mentoras como la persona a la que yo le pedí ayuda para escribir el libro, también era una persona que me echó un cable a la hora de publicarlo y me dijeron clarísimamente, además, ambas habían trabajado con editoriales, ambas tenían la experiencia de haber trabajado con editoriales y tenían muy claro que lo más rápido y eficaz de cara a la estrategia de marketing, pues estoy hablando yo ahora de marketing digital, ¿de acuerdo? De negocios claro, digitales, sí. marketing digital, que lo más práctico era la autopublicación. Entonces yo ya es que ni me planteé las editoriales, directamente me fui a la autopublicación. Buenísimo. Sí, yo estoy por la autopublicación 100%. Me encanta porque uno puede hacer con su libro lo que se le dé la gana. Es fantástico eso. Claro, por Y, supuesto. Sí, sí, sí. claro, claro, claro. Ahora, vamos a salir un poquito del libro porque vos dijiste en algún momento que eso era lo que hacías antes. Sí.
Pues vamos a contar un poco de qué hace Laia ahora, porque esto es súper importante y además tiene que ver también con la venta de los libros. Así que, a ver, contanos un poquito de qué. Yo te conozco porque yo trabajo, o sea que soy tu clienta, pero quiero que sepan los demás qué es lo que estás haciendo, Laia. Pues, en resumidas cuentas, yo lo que ayudo es a mujeres que inician negocios o que quieren consolidar negocios, les ayudo a diseñar estrategias de comunicación para vender en Instagram. En Instagram principalmente, en general en cualquier red social, porque también tocamos TikTok, Facebook, Pinterest y otras redes sociales. Les ayudo a diseñar estrategias de comunicación para crear una comunidad a la que luego vender esos libros, esas formaciones, esos servicios, sea lo que sea, o esos productos físicos, que también tenemos clientas con producto físico. Tal cual, y excelente en tu trabajo. Ahora, ¿y cómo fue ese pase? O sea, ¿por qué de repente de ayudar a las familias en relaciones con sus hijos? Es una historia larga. Esta es una historia larga. Bueno, yo me di cuenta de los primeros bloqueos que yo descubrí en mí cuando tenía mi primer negocio, en el que ayudaba, pues eso, a comunicarnos de forma eficaz entre madres, ¿no? Básicamente porque trabajaba con madres e hijos. Era que yo era muy buena en mi trabajo, yo era buenísima, buenísima, sigo siendo muy buena en resolución de conflictos, pero era malísima explicando los beneficios de aquello que yo trabajaba con mis clientas. Oh, wow, no sé por qué algo me suena, me siento identificada. No, malísima. Yo siempre decía, pues es que no sé cómo explicártelo, tú ven y cuando trabajes conmigo lo verás. Entonces aquí, pues mis mentoras me dijeron, me dieron una collejita así con todo el cariño del mundo y me dijeron, no, querida, tienes que aprender a comunicarte porque la gente no va a esperar a pagarte a saber si lo que tú ofreces es bueno o les interesa o es aquello que están buscando, ¿no? Antes de pagarte por tus servicios, antes de empezar a trabajar contigo, necesitan asegurarse, necesitan confiar en ti y eso lo haces a través de la comunicación. Fíjate que es a lo que yo me dedico ahora. Claro. Entonces, entre estas cosas, aprendiendo, o sea, informándome y tal, di con algo que para mí era totalmente desconocido, que era el copywriting, que no es más que eso, transformar una formación, transformar un servicio, transformar un producto desde la mirada del cliente que lo recibe, es decir, presentar aquello que vendes no como tú lo ves, sino como quiere percibirlo el cliente, desde la perspectiva del cliente, ¿no? Y decidí formarme porque digo, yo esto no lo sé hacer, decido formarme en copywriting para vender mis servicios y cuando entro en el mundo del copywriting me doy cuenta que es exactamente lo mismo que yo hago con mis hijos o con mis clientas, que es empatizar, ¿no? Yo trabajaba la comunicación no violenta, trabajaba la comunicación empática para resolver conflictos y el paso número 1 es salir de ti, salir de lo que tú crees, de lo que tú piensas, de lo que tú sientes, para ponerte en la piel de la otra persona y entender qué es lo que está viviendo, sintiendo y pensando la otra persona para poder empezar a resolver un conflicto, ¿vale? Claro. Y eso es algo que se me sigue dando muy bien. Y me di cuenta que la escritura persuasiva, el copywriting, es exactamente lo mismo. Es salirte de ti, es decir, salir de cómo ves tu producto, cómo ves tu servicio, para ponerte en la piel de tu potencial cliente y entender qué es lo que necesita percibir, qué es lo que quiere ver, cuál es el problema que está sintiendo, qué es lo que está viviendo, qué es lo que está escuchando. Y me di cuenta que dije, ostras, pues sí que lo sé hacer esto. Lo que pasa es que nunca lo había planteado desde la venta, ¿no? Y sí desde la resolución de conflictos. Y entonces me empecé a apasionar por el copywriting, por la escritura. Vale. Y entonces, el cómo solté una cosa y me agarré a la otra fue un tema mío personal, de una experiencia mía personal que me obligó a romper con mi primer negocio. Por una situación mía personal relacionada con el divorcio, tuve que dejar mi primer negocio y entonces dije, bueno, pues como mi primer negocio lo tengo que dejar por temas personales, lo que me queda es esto y aquí me agarro. Y entonces pues desarrollé esa segunda línea de negocio
con la que ya me sentía muy cómoda porque en el fondo seguía haciendo lo mismo, que era empatizar con las personas que tengo delante, que es lo que a mí se me da bien, Sí, el tema claro. de ponerme en la piel de los demás. Y luego ya, pues bueno, pues me uní a Maite, luego nos fusionamos y ya pues tenemos el negocio actual, que es el de mentorizar a emprendedoras y diseñar estrategias de comunicación en redes. Las dos cosas. Excelente. Me encanta porque digamos que de esa crisis personal que pasaste, en vez de hundirte, nació la nueva Laia, podemos decir. Sí, eso fue un momento, bueno, nuestras vidas están llenas de puntos de inflexión, ¿no? Desde que nacemos hasta que nos morimos estamos llenas de puntos de inflexión que van configurando nuestra vida. Lo que sí que es verdad que aunque el punto del divorcio, o sea, este punto de inflexión pues fue duro, no digo que fue un año realmente muy duro para mí, tengo que reconocer que miro para atrás, ¿no? A lo largo de todos esos puntos de inflexión y siempre he tenido esa mentalidad de hay que seguir hacia adelante. O sea, con lo que tienes, ¿no? Tira, ¿no? Tira, tira y confía. Resiliencia total. Resiliencia total, no te queda Tal, otra, ¿no? Sí, tal sí. cual. Yo para dejarte más tranquila, te digo que No digo después de 3 divorcios, el primero es el peor, ¿eh? Los demás vienen tranquilitos. de momento me he divorciado solamente una vez. Ya veremos si hay una segunda. Ya lo veremos. Ya te contaré. No vale la pena, no hace falta pasar por eso, pero bueno, no es lo mismo. La experiencia es un grado, ¿no? La experiencia es un grado. La primera vez, sí, tal cual, es la más fuerte. Me encanta. Y con este entusiasmo entonces por la escritura, ¿cuándo veremos un nuevo libro de Laia que tenga Pues que ver mira, con esta nueva mirada, ¿no? soy muy consciente de que tengo que escribir otro libro, ¿vale? El tema está en que yo llevo, pues desde que me divorcié, que ahora era 4 años, que me estoy encontrando, o sea, yo tengo que reconocer que en estos 4 años fue un punto repito, fue un año, el primer año de divorcio fue muy duro para mí, luego llegó la pandemia, o sea, que se juntó el hambre con las ganas de comer, o sea, fueron ya 2 años de caos y después de divorcio y pandemia, pues me he sentido muy descolocada y empiezo a ver la luz de qué es lo que quiero, deseo. Y en esta vorágine de cambios, yo todavía no he encontrado sobre qué quiero hablar. A mí me falta encontrar sobre qué quiero hablar. Yo sé que soy buena un mogollón de cosas, pero qué es aquello de lo que yo quiero hablar, es aquella temática, todavía no la he encontrado. No he encontrado el qué. Ya va a Entonces, surgir. antes de ponerme a escribir un libro, tengo que tener claro de qué es lo que me apetece hablar. Realmente, qué historia es la que yo quiero, ¿vale? Relacionada con mis conocimientos, con mi emprendimiento, qué historia quiero contar es la que todavía yo no tengo clara. Exactamente, porque además es súper importante eso, ¿no? Cuando uno tiene definido sobre qué quiere escribir, más allá, por supuesto, de planificar el libro, eso va fluyendo. Si nos forzamos a escribir sobre algo que todavía no tenemos ni idea de si queremos, no queremos o qué, no tiene ningún Claro, sentido. claro, porque además así lo viví, ¿no? O sea, yo cuando con el primer libro que escribí tenía muy claro cuál era esa historia que yo quería contar, ¿no? Con el segundo tenía muy claro cuál era el objetivo de ese libro. O sea, en ambos casos el problema era el caos de en medio, ¿no? Pero Claro. tenía muy claro qué era lo que yo quería contar. Ahora mismo es que ¿de qué quieres hablar? ¡Buah! Pues es que no lo sé, es que me podría dedicar a hablar sobre comunidad, me podría explicar sobre conexión emocional, en la venta, podría hablar de tantos temas, pero no hay, porque me gustan todos, pero detrás de estos necesito saber, pues eso, qué historia tiene Laia Simón Martín, qué historia tiene Laia Simón Martín en alguno de estos temas. Y no lo he visualizado todavía. Llegará el día en que lo veré claro qué Claro, quiero contar. claro, el tema de la empatía, que tanto lo mencionaste hace un rato, ¿no? Y que es tan importante además ejercerla, la empatía Totalmente. desde todo punto de vista, personal, profesional, lo que sea. Sí, Sí, tal cual, me encanta. Buenísimo. ¿Qué le dirías a alguien, Laia, que está ahí pensando si quiero, si no quiero, si puedo, si no puedo, qué hago? Y que tiene potencial para escribir
porque tenga una historia, conocimientos, lo que sea. Yo, ¿qué es lo que le diría? Bueno, en primer lugar, lo que le diría es, todo el mundo tenemos una historia que contar, es decir, no, si la barrera que nos impide escribir un libro es quién soy yo para escribir, eres una persona que tiene nombre y apellido, solamente con esto nos bastaría, ¿no? O sea, esa historia la vas a contar tú y solo tú la puedes contar cómo lo vas a hacer, ¿no? Somos personas únicas, por lo tanto tenemos libros únicos que vamos a escribir, eso en primer lugar. En segundo lugar, desde el punto de vista estratégico, que es el que yo trabajo ahora con mis clientas, lo que le diría es pensar en las ventas que te va a aportar un libro. No la venta del propio libro en sí, sino la autoridad que se gana, que te va a atraer clientes más deseosos de trabajar contigo, por el simple hecho de haber escrito un libro. Porque a día de hoy, aún la facilidad que hay por publicar un libro, porque hay muchísima más facilidad que la que había hace 20 años, ¿de acuerdo? A día de hoy aún consideramos una persona que ha escrito un libro como autoridad. Consideramos. Entonces, desde el punto de vista estratégico de un negocio, el haber escrito un libro te ayuda a obtener más ventas, no solamente del libro, que también, sino que eso para mí ya es como secundario. O sea el dinero que se puede recaptar a la hora de vender un libro no es tanto que lo que puedes conseguir si tú incluyes ese libro dentro de tu estrategia de marketing. No sé si Exacto, por las oportunidades que puede traer las el libro. oportunidades que te genera el haber publicado un libro, oportunidades de darte a conocer, oportunidades de colaborar, oportunidades de entrevistarte, oportunidades de generar confianza, credibilidad, autoridad, de confianza en ti misma, de haber sido capaz de haber escrito un libro, que esto es súper importante, o al menos yo sí lo he vivido, ¿no? Es decir, he sido capaz de escribir un libro sobre un tema, hostia, es que quizás soy buena, ¿no? En esto, si tengo información en mi cabeza como para poderla traspasar a un libro de 20.000, 30.000, 40.000 palabras, que no sé, las que tenga un libro. Yo ahora mismo, si me dices cuántas palabras tiene el que escribí yo, no me acuerdo. No importa, es lo de menos. No me acuerdo, no te lo sabría decir. No me acuerdo porque hace unos cuantos años. Si yo tengo, ¿no? He sido capaz de poner todo este conocimiento en 10, 20, 30.000 palabras, ostras, significa que algo sé, ¿no? Te genera mucha autoconfianza. Entonces, eso también hace que te dispares en tu negocio. ¿Por qué? Porque la base de un negocio de éxito es la confianza que una tiene en sí misma para vender productos o esos servicios que tenemos, ¿no? Que ofrecemos. Así que le diría, puedes escribir un libro porque tienes una historia que contar, porque eres una persona única y, nena, necesitas escribir un libro porque te va a ayudar a ganar más dinero. O sea que desde el punto de vista estratégico, tira, hazlo, que te va a ayudar a ganar más dinero. Exacto. Y en muchas oportunidades también va a ganar claridad en lo que hace, en su método de trabajo, absolutamente en todo. Esto tengo que reconocer que yo era algo que no me di cuenta hasta después de haber escrito un libro. Fíjate que después de haber escrito el libro, estructuré toda mi comunidad de familias. Porque me encanta. sí, yo tenía mi formación que se llamaba Comunicación Eficaz y tenía luego una comunidad que se llamaba Ponte en sus zapatos, ¿no? O sea, trabajamos la comunicación empática y recuerdo que una vez puse orden a ese libro y escribí ese libro, dije, hostia, es que esto en la comunidad lo tengo que trabajar así, 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 así. O sea, la comunidad tiene que estar configurada con este proceso que yo he plasmado en este libro, ¿no? Con este antes, durante y después que yo he plasmado en el libro. Y así fue cuando, como luego después de escribir el libro, estructuré el trabajo que yo realizaba en la comunidad Ponte en sus zapatos. Claro, excelente, me encanta porque sí, es producto de esa claridad que ganaste con el libro. Y para ir terminando, Laia, una pregunta que se me ocurre ahora, que andamos todos revolucionados con la famosa inteligencia artificial. Yo siempre digo que también se puede hacer un borrador quizás del libro o pedirle ayuda a la inteligencia, pero hay que humanizarla. ¿Cómo lo ves desde tu mirada?
Tal como lo cuentas, mira, justo esta mañana, ya no solamente para escribir un libro, para escribir contenido, para escribir boletines, cualquier texto que te genere ChatGPT, por muy bien entrenado que está, a día de hoy nunca va a sustituir la escritura, no, todavía no sustituye la escritura humana. Y de Claro. hecho, no humanizarla es un grave error, es un grave error, porque lo que te puede producir las producciones que genera ChatGPT pueden ser esquemas, pueden ser fragmentos para desbloquear alguna idea, te pueden ayudar a ordenar esas ideas, a lo sumo, ¿no? Ordenar esas ideas, te puede ayudar a corregir faltas de ortografía también, incluso algo, pero, Sí, pero nunca va a sustituir ni la creatividad ni la espontaneidad que tiene tu propia escritura. Nunca. A día de exacto. hoy todavía no. Yo creo que yo aquí no soy la experta, que tú eres la experta, corrígeme si no estoy en lo cierto, pero para mí una de las claves de la escritura de un éxito, del éxito de la escritura de un libro, es que cuando vuestros lectores, ¿no? Cuando los lectores leen aquello que hemos escrito, nos se puedan imaginar, nos Nos puedan están imaginar a escuchando. nosotras contando esas historias, ¿no? O contando, compartiendo esa información, como si estuviéramos hablando a su lado, ¿no? Como unas grandes novelistas, al fin y al cabo, ¿no? Que somos capaces, esos Igual. grandes escritores que son capaces de reproducir escenas y tú te las metes en la cabeza y las estás visualizando, ¿no? A día de hoy, esto ChatGPT no es capaz de hacerlo. Entonces, ¿por qué? Porque somos seres humanos y eso es una máquina, es un robot. No digo que dentro de unos años o dentro de un tiempo, cuando se afinen esos algoritmos o esos mecanismos o esa inteligencia artificial, al fin y al cabo, y hayan introducido más elementos que permitan humanizar esos textos, no digo que no se llegue a ser capaz, pero a día de hoy es un grave error. Y nosotras desde la estrategia de comunicación lo vemos clarísimo, quién está haciendo un corta y pega de publicaciones generadas por ChatGPT. Yo Exacto. uso ChatGPT, nuestras clientas usan ChatGPT, pero precisamente esta mañana le hemos metido la bronca a una de ellas porque lo que estaba haciendo era copiar y pegar. Hemos dicho, pues es que vas a parecer un robot. Y los Claro. robots no venden. Ya os digo yo que los robots a día de hoy no venden, venden los seres humanos. Incluso hay herramientas para detectar si fue escrito Sí, por un humano o si fue escrito por el chat GPT. sí, Así sí, que sí. hasta Existen, eso existen. puede saltar por el aire, ¿no? Pero lo que dijiste antes me encantó, el tema del estilo del escritor. Claro. Que eso el chat GPT o cualquier inteligencia artificial Lo no lo puedes, va a lo copiar. puedes entrenar, lo puedes entrenar. O sea, ChatGPT, se puede entrenar el estilo de escritura que tú tienes. Pero es muy complicado que te sustituya al 100%. O sea, Claro, tiene que haber luego un filtro, o sea, tiene que pasar por tu propio filtro ese texto, ¿de acuerdo? Porque no tal, va a generar textos escritos 100% por ti. Entonces, no, yo tal creo que cual. sí que es un avance, yo creo que nos ahorra tiempo, pero pretender que ChatGPT escribe un libro como se está diciendo en redes sociales, porque se está Te está diciendo, diciendo, ya, sí, por eso justamente te preguntaba. ¿vale? Exacto. Porque sí, se está diciendo, escribe tu ebook con ChatGPT, Tal no, puedes hacer una cual. parte del trabajo, que está Sí, bien, crea que está una muy bien, conclusión. Exacto, crea una pero conclusión. nunca, exacto, pero nunca va a sustituir, al menos ahora de momento no puede sustituir la escritura humana. No, y además no hay, para mí por lo menos, no hay mejor libro que cuando uno lo va leyendo y es como que va escuchando al escritor o a la escritora que Claro. le va leyendo el libro. De hecho, los audiolibros grabados por los mismos autores son extraordinarios. Totalmente, Tal cual, tal totalmente, cual. totalmente. Sí, sí. Laia, ha sido un placer enorme Muchísimas gracias. tenerte aquí para mí un ratito. Claro que sí, pues cuando quieras, yo encantada. Estas charlas son divinas. Sí, me encantan, me encantan. Y bueno, yo te agradezco un montonazo. Y bueno, por supuesto que tu libro está en Amazon, ¿verdad? Sí, que no he dicho el título, pero digo, es un libro de mi anterior negocio que se llama Mi niño no me escucha. Ok. ¿Vale? Mi niño no me escucha. Uy, perdón. Mira, me entró una llamada ahora, perdón.
Mi niño no me escucha, que es el libro de comunicación empática, y el otro que era Cuaderno de autoestima, que es una serie de ejercicios para trabajar actividades para trabajar la autoestima con los hijos. Que además son temas súper importantes, así que después vamos a poner debajo, voy a poner los links para que los puedan encontrar. Y bueno, para quien necesite, porque siempre el tema de las relaciones y la comunicación empática está más que vigente. Así que nada, de vuelta. Muchísimas gracias. Te mando un besote. Chao.